Bien, jóvenes, a ver, vamos a empezar ya con respecto a la semana 10. La parte teórica ya estuvimos comentando la semana pasada, donde a partir de la semana 10 vamos a ver el tema de Spring. ¿Ya? Y para ello, dentro, como parte de este framework, eh, hay dos fundamentos elementales que tienes que conocer, ¿ya? Como parte de ese framework. La primera parte, como fundamento básicamente de este framework, hay que conocer el tema de inyección de dependencias. Eso quiere decir que vamos a poner algunos ejemplos más que maneje el tema de inyección de dependencias. Incluso la semana pasada ya estuvimos viendo un ejemplo puntual de cómo se manejaba inyección de dependencias. Bien, y vamos a completar esa idea porque hay varias formas de manejar este tema. Y una vez terminado con él, vamos a manejar el tema en este caso, cómo manejar base de datos, ya, que lo llaman JDBC, pero JDBC Query, o simplemente, a ver, JDBC, ya, Core, JDBC Core de Spring, ya. Entonces, como ya de cierta forma hemos estado viendo el tema de inyección de dependencia, vamos a ver algunos ejemplos más de este tema. Y por ahí nos va a alcanzar un poquito más de tiempo para trabajar con JDBC Core Spring, ¿ya? O sea, para manejar la primera parte de base de datos. Obviamente, la parte complementaria lo manejaremos la próxima sesión, pero desde la semana 10, desde el día empezamos con este tema. Entonces, finalmente estamos ganando un poquito de tiempo. Ya, a ver, entonces, para el tema de inyección de dependencias, les había indicado que básicamente hay tres formas, ¿no? Hay tres formas de asignar valores, de leer valores, ¿está bien? Y hacer que se comuniquen la capa de datos con la capa de la vista. Ahí están los tres modos. Inyección basada en constructores, inyecciones basadas en setters, en los métodos set, y además inyecciones basadas en interface. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, veamos a ver el primer ejemplo que probablemente les permita recordar lo que ya estuvimos trabajando la semana anterior. Ok, entonces estamos en el BIM, por favor, creamos un proyecto. Ya, igual, para esta primera parte seguimos manejando, como estamos viendo el tema de fundamento de Spring, trabajamos a nivel de categoría Java. Recuerden que estas clases, las librerías que estamos usando, también lo vamos a trabajar a nivel web. Ya, ok, dentro de Java Application. Lo importante es tener buena base con respecto a este tema, ¿no? Si no, en la parte web peor es más complejo y por ahí puede tomar más tiempo comprender bien cómo funciona este tema. Bien, siguiente, nombre del proyecto, vamos a poner acá semana 10, ¿ya? Finish, ya, ok. Entonces, ahora, creado el proyecto, vamos a añadir las librerías de Spring, ¿ya? Añadimos las librerías, donde acá vamos a elegir Spring Framework 4.01. Ya, Spring Framework 401. Añado la librería. Ya, ahí están todos ellos. Ya, ahora vamos a elaborar una primera capa. Un paquete, ¿ya? Vamos a crear un paquete. Supongamos diré acá un paquete prueba.
Ya, dentro del paquete de prueba, como para que recuerden, vamos a implementar la clase modelo. La clase que nosotros manejamos era la clase matemática. Fíjate, hay varias formas como se puede asignar valores, ¿está bien?, a los atributos de la capa modelo y lograr que se establezca que haya comunicación entre la capa de la vista y la capa modelo. Ya, tal como comentamos, acá dentro de la clase matemática vamos a elaborar un método. Vamos a elaborar un método sumar. En ese método sumar, por ejemplo, vamos a declarar dos parámetros. Vamos a sumar dos números. Por lo tanto, acá vamos a decirle que retorne el número 1 más el número 2. Ya, a ver. Eso es lo que ya la gran mayoría debería de obviamente entender y lo que de cierta forma estuvimos trabajando, ¿no? Ya, tienes ahí una clase de matemática con un método y ese método tiene dos parámetros. Ya, ok. Bien, ahora el objeto se tiene que crear en un archivo XML. El objeto que identifica la clase matemática. Entonces, dentro del paquete prueba, voy a crear el archivo de contexto. ¿Está bien? El archivo de contexto. Ese archivo de contexto es el archivo, acá está, el archivo que dice Spring XML config. ¿Ya? Ese es el archivo de contexto. Ese es el archivo donde vamos a crear el objeto que identifica tu clase en matemática. Bueno, en realidad normalmente en la práctica lo llaman contexto, ¿ya? Contexto. Pero puedes ponerle el nombre que tú quieras. Siguiente, por ahora ninguna, finish. Ya, ¿cómo se crea el objeto de la clase matemática? Link, ID, igual a, por ejemplo, mate. Donde a través de la propiedad class, ahí se le dice prueba punto matemática. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí estoy creando el objeto, un objeto mate, ¿ya? Un objeto mate que represente la clase matemática. ¿Ya? ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos la capa modelo y acá tenemos la clase matemática. Acá estamos creando el objeto mate que está dentro del paquete, que este objeto mate que está identificando la clase matemática del paquete prueba. Ya, bien. ¿Cuál era el XML? Arica acá, clic derecho sobre el paquete prueba, nuevo, otros, otros, y ahí eliges string XML config. Ya, bien. Entonces, ahí tenemos el objeto mate. Ya, ahora, ¿qué sería Sambagen? Ya, ¿cuál sería el siguiente paso, Sambagen? Ya, crear el main. En ese main que debo de hacer Sambagen. Voy a llamarla, a ver, ejemplo 1. En ese main que hacemos Sambagen. ¿Ah? Hola, hola, Sambagen.
Crear que crea el método main en la capa vista, ¿no? Así es, Sebastián, en la capa vista, instanciar qué, pero ya instanciamos al maestro, acá está. Instanciar es esto. Ya creamos la instancia. Instancia es lo mismo que decir objeto. ¿No? Se supone que acá en el ejemplo 1 necesito los datos de entrada. Ya esos datos de entrada, pues, por ejemplo, va a ser in A igual a, no sé, 20, in B igual a 40. Ya tengo los dos datos de entrada. Ahora, como parte del proceso, lo primero que tengo que hacer es referenciar al archivo de contexto. ¿Ya? Eso es lo primero que debo de hacer. Como parte del proceso, tengo que referenciar desde la capa de la vista, donde los encontramos, tengo que crear una referencia del archivo donde se encuentra el objeto. Una referencia del archivo donde se encuentra el objeto. ¿Está bien? Y esa referencia es a través de new class XML application context. ¿Ya? Y ahí, paréntesis, comillas, ahí vas a colocar el paquete, luego el nombre del archivo, contexto.xml. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es crear crear la referencia. Estamos creando la referencia al archivo de contexto. Estamos llamando al archivo de contexto. Ya, pero ese archivo de contexto devuelve un valor. Esa referencia devuelve un valor. Ese valor lo devuelve en una variable, lo guarda, o sea, ese archivo de referencia, ¿no? Donde acá estamos generando una referencia, estamos llamando al archivo de contexto, este archivo retorna un valor de tipo bin factory. Esta es la clase bin factory, mira. Y acá, por ejemplo, voy a ponerle bin. Entonces, quiere decir que al llamar al archivo de contexto, como devuelve una referencia de tipo bin factory, declara la variable, por lo tanto acá lo inicializo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta ahí ya está inicializada la variable tipo bin. Entonces, por lo tanto, en la variable bin estoy capturando la referencia al archivo de contexto. Ya, ahora lo que debemos de hacer es llamar al objeto que se encuentra en el archivo de contexto. Entonces, para eso, lo que vas a hacer es colocar bin, el nombre de la variable, punto, getBin. Mira, getBin. Y ahí, entre comillas, colocas el nombre del objeto. El objeto se llama mate. Acá está. Entonces, ahí lo que hago es llamar al nombre del objeto, llamada mate. ¿Está bien? Y todo eso, como yo sé que el objeto a simple vista, yo sé que el objeto mate es de tipo matemática, a simple vista, ¿no? Entonces lo que hago es guardarlo en una variable de tipo matemática. Si gustas el mismo nombre o cualquier nombre, ya, M. Entonces tiene sentido, ¿no? Digo, oye, acá este objeto es de tipo matemática. Ahí entonces, al momento de llamarla, le digo que guarde en una variable de tipo matemática. Pero me marca un error, ¿no? Ya, ¿por qué? Dice incompatibilidad de tipos. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que este objeto mate, es cierto, a simple vista es de tipo matemática, ¿no? A simple vista. Pero bajo un archivo, en este caso, bajo el escenario del archivo de contexto, ¿está bien? Este objeto mate es de tipo object. Es de tipo object. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es convertir ese object a un tipo matemática. Hacemos un cast. Ahora sí.
Por lo tanto, ya tengo ya el valor devuelto en el objeto n de tipo matemático. Ya es en base a ese objeto, donde llamo al método, por ejemplo, sumar. Ya estoy llamando ya, porque el objeto m es el objeto que está identificando la clase matemática. Y en la clase matemática tengo ese método, sumar. Entonces, por ejemplo, acá le digo m.sumar. Y le paso como parámetro, me pide un parámetro para n1, para n2. Acá el parámetro sería A y el parámetro sería B. Y obviamente, como este método retorna un valor, lo guardo en una variable del mismo tipo. Entonces lo guardo en una variable, por ejemplo, S. De tal manera que acá en la parte inferior podamos imprimir system.out.println, está bien, y acá imprimir el resultado. Eso es lo que de cierta forma ya hicimos en la sesión anterior, ya dando incluso un adelanto a lo que correspondía a la semana 10, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es ya básicamente la salida, ¿no? Por lo tanto, si yo ejecuto la aplicación, debería de estar obviamente imprimiendo el resultado, ¿no? La suma es 60. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Ok, hasta ahí, preguntas. Profe, ¿cuál es el beneficio principal de declarar, de emplear la clase de matemática como un bin y no como cualquier otra clase como antes se hacía? No entiendo tu pregunta, maestra. A ver, repite. O sea, yo he visto en casos, por ejemplo, de Spring que facilita notaciones para declarar que una clase es un bin. Entonces, a ver si viene que estaba haciendo también el uso de bin, pero de otra manera, con el archivo XML que usted ha hecho, pero quiero saber cuál es el beneficio de usar los bin. ¿Dónde están los bins? ¿Cuál es un bin para ti? ¿Por qué declara bin factory? ¿Cuál es un bin para ti? Te pregunto. Parece que estás confundiendo los conceptos. El bin es esto, matemática. Tu modelo es un bin. Tu modelo es un bin. Ya, no confundir los conceptos, por favor. A veces podemos considerar que sabemos mucho, pero no. El bin, el modelo es esto. Ya, matemática es tu modelo, es tu bin. Ese es tu bin. Ya, acá este bin es una variable nada más. Puedes ponerle X si gustas. X, X, X. Ya, ahí está, hay un problema de manejo de conceptos, ¿ah? Ya, ok. Ya, ok. Entonces, ahí básicamente tienes el primer ejemplo, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, haz una copia de ese paquete, por favor. Ya, haz una copia de ese paquete. A ver, y Adircita, por favor, podrías apagar tu audio, tu micrófono, si no te genera molestia, por favor, gracias. Sí, profe, perdón, recién lo escucho. Bien. A ver, ahora voy a hacer una copia de ese paquete, por favor. Ya, voy a ir a mi proyecto acá. Bueno, a ver, voy a recordando dónde lo tengo.
haz una copia del paquete prueba, ya, y ponlo algo así como prueba 2. Ya, prueba 2. Por lo tanto, si haces una copia, lo has renombrado, al volver a NetBeans, ya debes tener ya el paquete, ¿no? Acá ya deberíamos de tener ya el paquete prueba 2, que es una copia de prueba, ¿no? Ya, ahora para eso voy a hacer una modificación. Primero voy al archivo matemática. Primero voy al modelo. Ese es el modelo. Ese es el bin. Paquete prueba 2. Cambio. En lugar de prueba, ahora va a ser prueba 2. Ya. Ahora, dentro del archivo de contexto, igual, en el archivo de contexto voy a mantener todo eso, pero ahora en lugar de prueba, va a ser acá prueba 2. Ya, aquí está ya, acá estaría ya prueba 2. Entonces tengo el mismo objeto mate que está identificando la clase matemática de prueba 2. Por lo tanto, ahora voy al ejemplo 1. Obviamente acá el paquete prueba 2. El ejemplo se puede mantener. Vamos a considerar los mismos datos de entrada. Ahora, para llamar al archivo de contexto hay que llamarla como dentro del paquete prueba 2. ¿No? Hay que llamarla dentro del paquete prueba 2. Ya, ¿ok? Bien. Hasta ahí, luego, lo que estoy haciendo es llamar al objeto mate, pero como retorna un valor de tipo object, hago un caso. Pero eso me podría hacer una conversión, me podría tomar más de recursos. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Borro el proceso del CAS y al hacer mención al objeto, al hacer mención al objeto, acá toma y le digo que ese objeto mate, que no retorne un object, sino retorne un objeto de tipo matemática. Y para eso se coloca el nombre de la clase, matemática.clase. Ahí le estás indicando que el objeto mate, que está leyendo de acá, ya no te retorne un object, sino te retorne un valor de tipo matemático. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente acá lo lee, lo guarda en una variable tipo matemática, y bueno, el resto ya es conocido. Entonces, finalmente, ¿qué está cambiando? Acá tienes la segunda posibilidad. O sea, le pones un parámetro más, pero le dices el valor que va a retornar. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, podemos ejecutar la aplicación, ¿ya? Y el resultado es el mismo. ¿Ok? Bien, hagamos ese cambio. El cambio puntual está en esta línea. Ya, hasta ahí, ¿vamos bien? A ver, repórtese por favor. Sí, no, más o menos. Hace rato. Semana 1 de aplicaciones web. Conforme, dice el Sebas. A ver. Vamos a ver, dentro de un rato van a compartir su pantalla. Vamos a ver si efectivamente es así, ¿no? Ya, ok. Hasta ahí vamos 2. A ver, otra vez haz una copia de prueba 2. Haz una copia que sea prueba 3. Ya, prueba 3.
Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Dentro de prueba 3, primero voy a la clase de matemáticas. Y ahí le digo prueba 3. Ya, primero el paquete, dentro del modelo, dentro de matemáticas. Ya, ahora vuelvo al archivo de contexto, igual, prueba 3. Ya, ok, prueba 3. Ahora voy a la carta de la vista, obviamente prueba 3, y acá también el paquete prueba 3. Ya, otra forma de llamar a un objeto, aunque este modo funciona siempre y cuando en el archivo de contexto tengas un solo objeto. Si en el archivo de contexto, solamente tengo un objeto, como en nuestro caso, entonces lo que puedo hacer es para llamar a ese objeto único, y esa es la forma cuando tengo un solo objeto, lo que yo puedo hacer es no necesito poner el nombre del objeto. Simplemente basta con colocar el nombre de la clase. Ya, el nombre de la clase. Ya, pero esto funciona siempre y cuando en el archivo de contexto, ahí tiene 60, en el archivo de contexto únicamente tengas un objeto. Ya, comprueben. Muy bien, entonces, hasta ahí tienes tres cosas, ¿no? Llamar al objeto y hacerle un caso. Llamar al objeto, indicarle a qué clase representa el objeto. Y la tercera forma, simplemente llamar a la clase. Ya, ese último modo funciona cuando en el archivo de contexto tienes solamente un objeto. Si hay más, ya tendrías que usar el primer modo o el segundo modo. Ya, muy bien. Estamos, ¿no? Ya. Hasta ahí, por ejemplo, es cuando llamas a una clase a través de los beans, ¿no? ¿Y cómo llamo a un bean? Recuerda, ¿cómo llamo a un bean? El bean es esto, el modelo es el bean. ¿Cómo llamo a un bean? A través de getBean. Ya. Ahora, en este caso estoy llamando a un bean que está en el modelo, en matemática. Aquí. Ya, muy bien. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacer una inyección de valores a través de los métodos set? ¿Cómo inyectar de valores a través de los métodos set? Ya. Si gusta, vamos a hacer una copia de prueba 3, ¿ya? Prueba 3, a ver, hacemos una copia. Vamos a llamar algo así como prueba 4. Ya. Prueba 4, ¿ya? Ya. Como parte del paquete prueba 4, ya. Acá es una inyección de dependencias ya bajo los métodos set y además bajo interface, ¿ya? Bajo interface. A ver, dentro del paquete prueba 4, voy a crear una interface, Java Interface. Ya, ¿está bien? Por ejemplo, acá le voy a decir interface matemática. Y ustedes saben que como parte de una interface solamente puedo declarar métodos, no puedo implementarla. Entonces acá un método sumar.
Precisamente los tres primeros métodos les he indicado cómo inyectar de valores, ¿está bien? Cómo inyectar de valores a través de los bins. Es decir, cómo llamar acá, por ejemplo, ¿no? Recuerda acá, matemática es tu bin es esto. O sea, tu bin, tu modelo, es tu clase. Desde la programación, cuando entramos a MVC, estoy recalcando en muchas oportunidades. Un modelo que es un Java Class, y ese Java Class se le llama bin. Perfecto, es bin. Ya, ¿de acuerdo? Ahora, de este bin, ¿dónde genero la instancia de este bin, de este modelo? La instancia lo generamos en el archivo de contexto. Ya, en el archivo de contexto. Ahí. Por lo tanto, la capa vista lo que tiene que hacer es comunicarse al archivo de contexto. ¿Está bien? Por lo tanto, el ejemplo 1, lo primero que hace es referenciar al archivo de contexto y lo guardas en una variable tipo bin factory. ¿Por qué? Porque en el archivo de contexto retorna un objeto de tipo bin factory. ¿Ya? Y a través del método getBin lo que hago es llamar obviamente al objeto o a la clase, según sea el caso, ¿está bien? Al objeto, a la clase del bin, o sea, del bin, del modelo, ¿no? Esas son las tres formas, trabajando con bin, Vizcarra, ¿está bien? Ya, pero también hay forma de inyectarle de valores a través de los métodos set y usando interface. Ya, acá está. Usando, mira, los métodos setter interface. ¿Ya? ¿Y cómo se aplica esto? Por ejemplo, en el ejemplo 4, a ver, voy a cerrar por si acaso esto, porque para no confundirnos. En el paquete prueba 4, elaboro una interface. Ya, en esa interface matemática, ustedes saben que toda interface es una clase que te almacena solamente la declaración de métodos. Entonces, acá tengo un método sumar. En ese método sumar, acá tengo un parámetro, ¿ya? Un parámetro, por ejemplo, N1, un parámetro N2. Ya. Acá solamente en la interface tengo implementado el método sumar. Perdón, tengo declarado el método sumar. No está implementado. Ya, es como si tú elaboraras una interface, obviamente con un método que se conecte a la base de datos, un método que inserte, que actualice, que elimine, que consulte. Solamente los métodos declarados. Todos los procesos en una interface. Es como que en una interface tú contratas personal nada más. A José, a Miguel, a Rosa contratas. Más adelante le asignan las funciones. Acá solamente contratas. Tú eres del área de recursos humanos, solamente te encargas de contratar a esas personas, según el perfil solicitado. Ya el área correspondiente, ya cuando llegue su momento, ya se le asigna funciones. Y acá solamente declaras, ¿no? Ya. Ahora, eso es la interface matemática. Ahora, voy a elaborar una clase. A ver, acá ya. Voy a elaborar una clase, un Java class. Voy a decirle, por ejemplo, acá, aunque podría ser, pues, pienso que puede ser aquí matemática, pero vamos a cambiarla mejor. Acá cambiamos otro. Java class, vamos a decirle acá, por ejemplo, mate 1. Ya, estoy elaborando una clase mate 1. Ah, ya, perfecto. Entonces, esta clase mate 1 necesita implementar la interface matemática. Entonces, implement, acá le digo interface matemática, ¿no? Tengo acá la clase mate 1 que está implementando la interface matemática. Obviamente acá implemento el método. Ya, ¿de acuerdo? Ya, estoy implementando ahí el método. ¿Está bien? El método sumar. Es como, repito, es como si yo quisiera crear aplicaciones. Tengo la posibilidad de crear aplicaciones con dos bases de datos, MySQL, Oracle.
Entonces, ¿qué hago? Acá declaro solamente el método conexión. Ya, y mate1, imagínate que es la aplicación que va a representar a MySQL. Entonces, acá tú implementas el método que se va a conectar a MySQL. Y de repente habrá mate2, que va a implementar la interfaz matemática, que implementas el método que va a trabajar con Oracle. Mate3, que de repente implementas la interface, que obviamente implementa el método que se va a conectar a Postgres. O sea, mate1, mate2, mate3, ¿no? Ya. Entonces acá, a través del método sumar, pues, por ejemplo, ¿no? Acá simplemente le decimos, lo primero que hicimos, return n1 más n2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí dentro de la clase de matemáticas. Recuerda que mate1 es como MySQL, ¿ya? ¿Está bien? Y donde acá estás implementando el método que se conecta a MySQL, ¿no? Algo así. Ya, ese es mate1. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Eso es mate1. Todo esto lo que estoy viendo es inyección bajo los métodos setter y obviamente a través de interface. Ya, mate1. ¿Está bien? Ya. Ahora lo que hago es elaborar otra clase, mate2. Vamos a asumir que mate2 va a trabajar con Oracle. Mate2. Del mismo modo, obviamente acá le dices que implemente interface matemática, le digo que implemente su método, el método que se va a implementar es el método sumar, donde a través de él lo único que hago es decirle que en este caso, por ejemplo, que una variable es igual a otro tipo de sumatoria, supongamos n1 por n2, ¿está bien? Entre n1 menos n2. Está muy al margen del resultado, simplemente estamos viendo cómo inyectar valores a través de los métodos setter e interface, por si acaso. Y acá le digo return S. Simplemente estoy haciendo otra operación, otro tipo de sumatoria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ya, perfecto, acá te conectaste a MySQL y acá te conectaste a Oracle, ¿no? Acá contrataste a personal, ¿no? Y acá le dices, ya, el personal va a cumplir una función y el otro personal va a cumplir la otra función. ¿Estamos? Hasta ahí tienes dos clases, mate1, mate2. Ya, mate1 es aquí. Ya, estamos, mate1, está bien, Victorio, y acá tienes mate2. Ese es mate2. Ya, a ver, hasta ahí, pregunten por favor, ¿vamos bien? Ya, bien. Si ahora tienes dos clases, mate1, mate2, ya, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es crear una clase que se encargue de procesar e inicializar con cuál de las clases vamos a trabajar. O sea, algo así como un servicio, donde ese servicio habilite si voy a trabajar con mate1 o con mate2.
Ya, voy a crear una clase que se encargue de ejecutar una de las dos clases. Ya, de activar, finalmente eso es de activar un servicio si vas a trabajar con MySQL, Mate 1, o con Oracle, Mate 2. Ya, entonces para ello voy a crear otra clase. ¿Está bien? Ya, voy a crear una clase, por ejemplo, le digo, se me ocurre Mate Servicio. Es el que se va a encargar de activar una de las dos aplicaciones. Ya, Mate Servicio. Ya, precisamente acá lo que hago es declarar una variable que represente a la interface. Una variable que represente a esa interface. Entonces para eso tú vas a declarar private interface matemática, ¿está bien? Y acá le digo mate. ¿Y por qué de tipo privado? Porque quiero inyectar la de valores a través de los métodos set, ¿no? Encapsulamiento, ¿no? Entonces tengo acá la clase mate servicio y acá tengo una variable, hasta ahí es una variable, no es un objeto aún, es una variable de tipo de interface matemática de tipo privado. Entonces quiere decir que para inyectarle de valores va a ser a través de los métodos set. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, al tener el objeto de tipo de interface, al tener la variable tipo de interface matemática, lo que voy a hacer es generar el método. ¿Ya? Acá, ¿no? Clic derecho, inserto código. ¿Está bien? Acá le digo su método setter y activo, ¿no? Generamos, y acá está, el método set. Porque la idea es inyectarle valores a través de los métodos set. Tengo acá set mate. Obviamente le paso un parámetro de tipo de interface matemática, donde el parámetro que le pase el tipo de interface matemática se va a guardar en el atributo mate. Ya está. Ya. Y precisamente este método, esta clase mate servicio, es la encargada de habilitar si voy a trabajar con mate 1 o con mate 2. Entonces, por lo tanto, acá voy a implementar un método, public in, supongamos le digo calcular suma. ¿Está bien? Ah, ya, calcular suma. In N1, in N2. ¿Está bien? N1, N2. Ah, ya, y este método calcular suma, ¿qué va a hacer? Va a llamar a este método suma. Por lo tanto, acá le digo, return. Le digo, ¿y cómo llamar al método sumar de interface matemática? Para eso tengo esta variable, ¿no? Entonces acá le digo, mate.sumar. Mate.sumar. Y ahí lo único que hago es pasarle los valores, los parámetros, nada más. Entonces quiere decir que este archivo mate servicio está preparado para poder levantar uno de los servicios, sea mate 1, sea mate 2. ¿Ya? Fíjate, hay una variable de tipo de interface matemática, hay un método setter, que el parámetro que le pase se va a guardar en ese atributo, y luego hay un método sumar, cálculo suma, con los dos parámetros. Oye, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer ese método? Va a llamar al método sumar que está implementado en la interface. Le pasamos los dos parámetros. Entonces, ya este mate servicio ya está preparado para poder levantar uno de los dos servicios, sea mate 1 o sea de mate 2. Ya, y precisamente dónde vas a configurar para que el sistema sepa si vas a trabajar con mate 1 o con mate 2. Precisamente donde tú configures el objeto que te va a representar cuál de los servicios va a levantar es en el archivo de contexto. ¿Ya? En el archivo de contexto es donde tú le vas a indicar con cuál de los servicios vas a trabajar, cuál de las aplicaciones va a levantar. O sea, por lo tanto, al levantar una de las dos aplicaciones va a ser o esta sumatoria típica o la segunda sumatoria, ¿no? O voy a trabajar con MySQL o voy a trabajar con Oracle, algo así. Muy bien, ya.
mira, haciendo uso de los métodos Z. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. A ver, Schambacher, repórtate. Confirma. Bien, a ver. Ya, perfecto. Ahorita revisaremos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya, ahora voy al archivo. Bueno, creo que este archivo matemática ya no está. Ya lo borro. Ya. Ahora voy a volver al archivo de contexto. Ya, voy al archivo de contexto. Ahora en el archivo de contexto ya va a cambiar un poco. Ya, entonces acá mira, lo que vas a hacer es, acá en esta primera parte le vas a decir con cuál de las aplicaciones vas a levantar. Entonces le digo, bin ID, que diga prueba, el paquete es prueba 4, ¿no? Prueba 4 y en lugar de matemática, acá sería, por ejemplo, quiero levantar mate 1 que representa MySQL. Ah, ya le digo mate 1. Y a él, supongamos, le digo, más o menos considerando que voy a trabajar con base de datos, ¿no? BD1. ¿Está bien? BD1. Ahí lo que estoy haciendo es crear un objeto BD1 que identifica a mate1. Eso quiere decir que ya estoy preparado para poder levantar el servicio de mate1. Ya. Ahora, pero ahí está representando la clase mate1, pero sin embargo tenemos un servicio en el cual en este servicio tenemos que levantar pues dicha clase. Entonces para eso ya va a cambiar, vas a aumentar una nueva etiqueta. Se coloca así, bin class, igual entre comillas, se coloca el archivo de servicio, es decir, prueba 4 punto mate servicio. Prueba 4 mate servicio. Aún no se cierra, ahí nada más. ¿Está bien? Ahí, mira, dices, ya, entonces, primero creo el objeto BD1 que representa mate1 y luego identifico al servicio, a la clase que se va a encargar de levantar uno de los servicios. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta etiqueta bin, acá, dentro de esa etiqueta bin, precisamente acá le vamos a decir que levante este servicio, llamado BD1. Por lo tanto, acá le digo, property name, cualquier nombre, por ejemplo, le seguimos con el nombre mate. Pero este objeto mate ahora tiene que referenciar a este primer servicio. Y ahí le dicen ref igual entre comillas BD1. BD1. Así termina. Ya, entonces fíjate ahí. Primero declaro un objeto, un objeto que identifica mate1 y luego tengo que levantar el servicio. Y al levantar el servicio tenemos que indicarle que ese servicio a cuál de las clases representa. A BD1. Ref BD1. Por lo tanto, a ese servicio tengo que darle un nombre. Por ejemplo, mate. ¿Ya? De esta manera ya tenemos, en palabras sencillas, el objeto mate que está identificando a mate1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ya ahí a nivel de interfase, ¿no? Es más amplio, más líneas, pero más seguro, ¿no? Precisamente a más capas, a más librerías, al trabajar con encapsulamiento y todo ello, definitivamente el proceso es mucho más seguro. Esa es la finalidad, ¿no? Ya, ¿ok? De ahí, la capa de la vista, pues simplemente es muy similar, ya, muy similar a lo que estuvimos trabajando en las clases, en los ejemplos anteriores. Solamente que en lugar de llamar a mate servicio, en lugar de llamar a matemática, o en todo caso mate 1, mate 2, tendría que llamar a mate servicio. Ya, ¿ok?
A ver, por lo tanto, ahora voy a ejemplo 1. Ya tengo los datos de entrada. Bueno, acá voy a llamarla, ¿no? Prueba 4. Acá va a llamar a prueba 4. Vamos a configurar los mismos valores. Ya, por lo tanto, acá le digo get bin, ¿no? Get bin. Acá ya sería amate servicio. Ya, amate servicio. ¿Está bien? Mate servicio. ¿Está bien? De tipo a través de bin. Y eso lo guardo ¿dónde? No en matemáticas, sino en mate servicio. Mate servicio, por ejemplo, acá le digo, ya supongamos servicio. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que hacemos es poner aquí. Estoy llamando el objeto, declarando un objeto ser de tipo mate servicio. Por lo tanto, llamo a él ser punto, acá le digo calcular suma. Calcular suma y le paso los dos parámetros, A y B. Como retorna un valor, se guarda en una variable tipo entera. Y luego acá imprimo. O sea, hasta ahí, como ustedes ven, es muy similar, solamente que llamo al servicio. ¿Ya? Y acá debo tener el resultado el mismo. ¿De acuerdo? Eso porque estoy trabajando con base 1 que realizaba la misma función matemática, ¿no? Ya, a ver, ok, a ver, hasta ahí por favor, 2 minutos, 3, 4 minutos para empezar un nuevo tema. Eso básicamente representa a la semana 10, ya, a la semana 10. Entonces, esta segunda parte ya es un adelanto de la semana 11. Ya, a pedido de Sebastián, van a crear una aplicación, ya, bajo este último esquema. Ojo, por favor, a pedido de Sebastián, a ver, para todos, a pedido de Sebastián, van a hacer un procedimiento que se encargue de insertar datos en una tabla tanto de MySQL como de Oracle. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo agregan en el laboratorio 10. Crear la aplicación que registre productos, ya, crear la aplicación que registre productos en una tabla tanto de MySQL como de Oracle, ya, bajo el último esquema. Ya, si no tienes Oracle, con Postgres. Si no tienes Postgres, con SQL Server. Lo importante es que sea con 2 bases de datos. Ya, en la última parte, o en SQL Elite, ¿no? Como tú quieras, lo importante es que sean 2 bases de datos. Ya, entonces, este ejemplo que estoy aumentando, lo ponen en la parte final de la semana 10. Ya, con 2 bases de datos. La base de datos que ustedes dominen más. Ya, ok. Para todos, para todos. Si no, si necesitan ayuda, pues se comunican con Sebastián, y él les puede apoyar, ¿no? Ya, pero eso es para todos. Ya, bien. A ver, ahora, terminado con eso, ya, una vez terminado con eso, vamos, a ver, voy a crear, o bueno, el mismo proyecto nomás lo voy a trabajar, ¿ya?
quiero trabajar con base de datos, por ejemplo. Ya, entonces, a ver, voy a levantar mi base de datos, ¿ya? Ya, iniciando ya la segunda parte. Ya, iniciando la segunda, iniciando ya, a ver, ojo aquí, ya. Iniciando, ya, iniciando la segunda parte, ya. Pero antes de empezar, también, a pedido de sus compañeros, está bien, vamos a ver, vamos a hacer que comparta su pantalla, a ver, Sebastián. A ver, Sebastián, comparte tu pantalla. De la gran mayoría, a ver, danos está bien, una clase magistral de, de inyección de dependencias a través de Spring. A ver, ejecuta. Ahí está, excelente, te pasaste, Sebastián. Por lo tanto, ya estás preparado para lo que hemos pedido aquí, ¿no? Ya estás preparado ya para trabajarlo con dos bases de datos. Bien, volvemos a compartir las pantallas. Uno, que te comparto la otra pantalla. Ya, Netflix, ¿ya? Bien, a ver, ahora mira, ¿está bien? Bien, ahora, una vez terminado con esto, quiero trabajar con base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo acá tengo una base de datos. Es una base de datos que en algún momento dado compartimos, ¿no? Es una base de datos que en algún momento dado compartimos, la base de datos Áquila. Pero si esa base de datos no la tienes, no hay ningún problema, ¿ya? Porque el día de hoy, obviamente, es como parte inicial de JDBC Core de Spring. Ya puedes trabajarlo con cualquier base de datos. Ya solamente vas a cambiar el select nada más. De ahí la idea va a ser la misma. El select y obviamente que apunte tu base de datos nada más. Dentro de esa base de datos Aquila que ustedes ya conocen, tengo por ejemplo una tabla que dice cliente, ¿no? Una tabla que dice customer, ¿no? Código de cliente, nombre, apellido, correo electrónico, etcétera. Ya, por ejemplo, desde Spring, yo quiero conectarme a esta base de datos y de repente conocer el número de clientes. Quiero conocer el número de clientes. Ya, entonces para ello me voy a olvidar del paquete prueba. Voy a crear dos paquetes. Ya, elabora un paquete modelo. Ya, y elabora un paquete vista. Elabora un paquete modelo y un paquete vista. ¿De acuerdo? Ya, dentro del paquete modelo voy a obviamente definir todo el método que se conecta a la base de datos. Ya, para ello voy a poner acá un Java class. Ya, está bien. Por ejemplo, acá lo voy a llamar, pues no sé, a ver, nombre que se me ocurre, modelo. Ya, dentro del paquete modelo tengo una clase llamada modelo. Ya, perfecto. Ya, ahora, cuando nosotros trabajamos con base de datos, con JDBC,
¿cómo me conectaba a la base de datos? ¿Cuál era la variable que me permitía obtener la conexión a la base de datos? ¿Cuál era la clase de JDBC que te permitía obtener la conexión a una base de datos? Ya, Java SQL es el paquete, ¿no? Y dentro de Java SQL usaba una clase llamada Connection, que es la que se encargaba de conectarse a la base de datos, ¿no? Ya, ahora, como ya no vas a trabajar a nivel de Java SQL, el paquete Java SQL ya fue. Ahora lo que tienes que hacer es usar los paquetes de Spring. Entonces para eso pones public, acá le vas a decir JDBC template. JDBC template, mira, dice acá org.springframework jdbc.core. Cuando hablas de core estamos hablando de base de datos. Ya, core. Ya, y por ejemplo acá le digo con, así. Entonces, como tú ves, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando una variable de tipo JDBC template. ¿Y para qué sirve ese JDBC template? Para obtener la conexión a la base de datos. Es como un connection. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, acá voy a elaborar un método que retorne la conexión. Yo usaba antes un método connection. Ahora va a ser un método de tipo JDBC template. Por lo tanto, acá voy a poner algo así como conexión. ¿Está bien? Estoy elaborando un método conexión de tipo JDBC template. Un método conexión que va a retornar la conexión. Es como un connection, recuerden. Ya. Ahora lo que yo debo de hacer es, en una variable debo de agrupar los parámetros necesarios para poder conectarse a una base de datos. ¿Ya? Y para ello, normalmente tú usabas Driver Manager, que era la encargada de identificar a la cadena, ¿qué más? Al usuario, la clave. Pero ahora, a través, ya no vas a usar Driver Manager, sino vas a usar Driver Manager ya no de Java SQL, sino de Spring, que es Driver Manager Get Data Source. ¿Ya? Por ejemplo, le doy un nombre cualquiera, a ver, un nombre cualquiera, supongamos data, igual a new, Driver Manager, ¿está bien? Driver Manager Get Data Source, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy declarando una variable de tipo Driver Manager Data Source porque acá voy a obtener todos los parámetros necesarios para poder conectarnos a la base de datos. Por ejemplo, mira, le dices acá, data. Acá tienes, quiero definir el driver, set driver class name, set driver class name. Y ahí entre comillas, pues ya tú ya sabes, ¿no? con.mysql.jdbc.driver, lo que ya conocemos. Ya. Quiero conectarme a la base de datos. Allá, set URL. Y ahí le vas a decir jdbc, mysql, /, ¿qué más se pone ahí? Localhost, slash y la base de datos. Si no tienes esa base de datos, puedes poner cualquier otra. Simplemente es una prueba inicial, ¿no? Ya, luego a través de data.set set username, vas a poner el usuario, root. Data.set password, ahí usas. Si no tiene password, vacío, comillas, sin espacio. En mi caso es MySQL. Ya, ¿de acuerdo? Ya, ahora, pero hay que inicializar, ahí están todos los parámetros, pero ahora hay que inicializar la variable con. Hay que crearla como objeto. Por lo tanto, acá le digo con igual a new jdbc template. ¿Está bien? Y ahí le paso como parámetro la variable que agrupa esas cuatro propiedades, data. ¿De acuerdo? Entonces, por último, acá simplemente le dices que retorne, obviamente, una variable de tipo JDBC template. Y la variable de tipo JDBC template es con. Ahí está. Ya, ahí tengo el método
el método conexión de tipo JDBC template. ¿Y qué es lo que hace ese método? Se conecta a la base de datos. Ya, todo eso lo tengo en el paquete modelo. Fíjate cómo cambia. Obviamente y la gran parte es muy conocida, ¿no? Pero solamente cambia algunas sintaxis, algunos tipos de datos con respecto a la conexión, con respecto a la definición de los parámetros de la base de datos. Ya, entonces en este caso ya no usas el paquete Java SQL, sino los paquetes de Spring. Ya, ¿ok? Ya eso netamente en el paquete modelo, claro, ¿no? Ya, hasta ahí acabaron. Bonilla, Guaynate, Huaraca, Arica, Victoria, Herbias, Vilches, López, Vizcarra, Schambacher. A ver, vamos a compartir su pantalla. A ver, Bonilla, comparte su pantalla. Excelente, te pasaste, Bonilla. Tienes un punto para eso, sí. Solo quedan 7 clases, 7 nada más. ¿Ah? La voz será desde clases previas, ¿no? Lo bueno, al menos se va avanzando poco a poco. Bien, Bonilla. Ya. Ahora, terminado con eso, ahora voy al paquete vista. Ya, dentro del paquete vista, lo que ya conocemos, creamos un Java Main Class. Ya, vamos a poner acá ejemplo 1. ¿No? Ejemplo 1. Ya. Por ejemplo, yo quiero, pues, como les comentaba al inicio, ¿no? Yo quiero saber cuántos clientes tenemos. Ya. Por lo tanto, acá le digo algo así como modelo, m igual a new modelo, ¿no? Creamos un objeto de la clase modelo. Obviamente hay que importarla, ¿no? Estamos importando, creamos un objeto de la clase modelo. ¿Está bien? Ya, ¿qué más? Es a través del objeto m de tipo modelo, es donde vamos a llamar al método conexión, ¿no? A través del objeto m llamamos al método conexión, ¿está bien? Y tenemos que guardarlo ¿dónde? Tenemos que guardarlo al llamar a este método conexión hay que guardarlo. ¿Dónde se tiene que guardar? Se supone que ese método conexión retorna un valor de tipo JDBC template. Eso quiere decir que hay que guardarlo en una variable de ese tipo. JDBC template. ¿No? JDBC template y acá le doy un nombre. Ya, JT supongamos. Ya, de JDBC template. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy llamando al método conexión. Como ese método de conexión retorna un valor, lo guardo en una variable de tipo JDBC template. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero consultar el número de clientes. Ah, ya. String, supongamos código. ¿Cómo consulta el número de clientes? ¿Cómo consulta el número de clientes? Para saber el número de clientes, por ejemplo, acá le digo un select, un count, el campo por el cual voy a hacer un conteo, customer ID. Si no tienes ese campo, esa tabla, recuerda solamente cambia la tabla y el campo from, en este caso, customer.
Estoy contando el número de clientes. Estoy obteniendo el número de clientes en esta variable tipo string. Ya, pero ahora este es un string nada más. ¿Cómo hacemos que lo ejecute? Entonces para eso vas a colocar jt.query for object. Query for object. Ya, query for object. Ya, y acá le vas a pasar dos parámetros. recuerda jt.query for object para poder ejecutar. Le digo, primer parámetro, ¿qué quiere ejecutar? Lo que tiene la variable código. Ya, y luego tienes que indicarle qué tipo de datos va a retornar, qué tipo de valor retorna este select. ¿Qué tipo de valor retorna ese select? Hola. ¿Qué tipo de valor retorna ese select? Un entero. Así es. Entonces, acá, obviamente, está obteniendo el número de clientes, entero. Entonces, acá le dices el valor que va a retornar, integer.class. Ya, integer.class. Entonces, obviamente, hay que guardarlo en una variable entera. Por lo tanto, debajo de él, imprimo system.out.println, le digo número de clientes más número. ¿Está bien? Número de clientes más número. ¿De acuerdo? Listo. Ahora lo único que necesitas es incorporar el driver de tu base de datos, el driver de MySQL. Ya, incorpora el driver de MySQL para poder comprobarlo. ¿Está bien? Recuerden que se está ejecuta, así como está, me va a salir un error de driver puntualmente, no está cargando el driver. Entonces hay que adjuntar el driver. ¿Está bien? Adjuntamos el driver, ¿no? Bien, entonces para ello, adjuntemos el driver. ¿Está bien? Adjunta el driver. Por lo tanto, al ejecutar la operación, ya tienes número de clientes, en mi caso sale 599. Ya, es el número de clientes. Bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? A ver, este es un adelanto que básicamente iremos detallando un poco más la próxima semana. En la semana 11 que el tema es JDBC Core de Spring, ¿no? De acuerdo, muchachos. A ver, hasta ahí. Preguntas.